Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre decimos a esta propuesta periodística semanal que siempre los acompaña y acá, en el tercer programa de este 2021 que hace poquito que iniciamos. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenidos a todos los que están allí, que nos siguen ya en este nuevo año, ¿no? Que nada cambia hasta ahora, ¿no? Pues seguimos en casa, seguimos con protocolo, seguimos con muchas cosas que nos siguen distanciando. Seguimos con el barbijo, ojo que nosotros estamos adentro y por eso no lo tenemos, pero hay que seguir usando el barbijo, el alcohol en gel, es fundamental. Y uno de los anuncios, de las primicias que dio Jaque Mate el año pasado, y fue el suero equino, ¿te acordás? Que habló el director de Inmunova, el doctor Fernando Goldbaum. Bueno, eso ya se está comenzando a aplicar aquí en Rosario. Y según tengo entendido, y según dijeron los médicos, se aplica siempre antes del 10º día de la enfermedad. O sea que es algo importante. Importante y que salió y que nosotros lo tratamos en su momento, cuando muchos todavía pensaban que era nada más que uno de los tantos proyectos que por ahí se hablaba para atacar o para aliviar el tema del COVID-19. Y hoy vamos a tener, Lidia, un programa con 4 invitados, ¿cierto? Exactamente, sí. A ver. Bueno, uno de los invitados es la concejala Norma López, con quien vamos a hablar sobre el estado de la ciudad, el transporte, el problema que hay con el transporte en Rosario y bueno, y su futuro. Por otra parte vamos a tener también al diputado provincial Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz Rosarino. Él nos va a hablar tolerancia cero y la intervención de fuerzas especiales federales para terminar con la narcocriminalidad en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en la ciudad de Rosario. Uno de los temas también que es bastante caliente. Y el otro tema que también vamos a tener, Lidia, es el tema de la economía y va a estar con nosotros nuestro economista, el doctor Raúl Galíndez. Con él vamos a hablar qué nos espera para este 2021. Bueno, y recuperamos a otro columnista, como es el psicólogo Miguel López, que él tuvo COVID y estuvo internado. Y él va a hablar cómo manejar la mente. ¿Quién más que él lo sabe, no? Que lo sufrió, lo pasó y estuvo internado. Bueno, ya hicimos la presentación. Yo diría que sí, nos presentamos. Este es el programa 790 de Jaque Mate y así nos presentamos. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos con el doctor Raúl Galíndez, consultor, economista, un hombre de mucha valía dentro de la consulta económica y dentro de todo lo que ocurre en el país financiera y económicamente. Con él vamos a hablar justamente de esto. ¿Qué nos espera a los argentinos en este 2021 todavía en medio de la pandemia? Doctor Galíndez, gracias por estar, bienvenido a Jaque Mate, buen 2021. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Yo decía, doctor, bueno, tenemos una economía bastante forzada por la pandemia y por todo lo que está pasando en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que usted prevé, qué es lo que usted ve para los próximos meses en la República Argentina en el marco
de una situación bastante difícil, ¿no? Mira, yo te diría que en una primera instancia lo que habría que reconocer es la situación de desastre en la que estamos. Las causas aparte, pero realmente yo creo que la gente no es consciente que cuando se informa que el producto de un año respecto del anterior cae más del 1,2%, que es más o menos el crecimiento vegetativo de la población, estamos mal y frente a dramas. Que tal vez no sea lo nuestro, ojo, que supongo que no van a ser, pero si vos tenés una caída del producto del 11 y pico por ciento, estamos, yo te diría que muy mal, porque estamos hablando de promedios. O sea, vos te vas a encontrar con que alguna gente, tal vez vos, tal vez cualquiera, esté hasta mejor que en el año anterior. Vos te vas a encontrar con que hay gente que ha perdido el 50% y otros que han perdido la posibilidad de rehacer su negocio con los que perdieron, yo te diría que casi el 100%. De manera tal de que empecemos por entender que estamos en una situación muy grave, que la vamos a pagar de alguna manera, ya sea económicamente, que sería en todo caso lo más adecuado, pero también lo vamos a pagar en términos de salud, salud mental, seguridad, y eso vos sabés perfectamente que es algo que duele mucho más. Respecto de lo que pueda pasar el año siguiente, este año, yo creo que hay cierta unanimidad en que la Argentina va a tener un rebote. El problema está es en cuanto a ese rebote. Cuando sea cuestión de que nos enfrentemos con una subida que por ahí la llamamos la del gato muerto, es decir, el gato que cae de 10 pisos, rebota un poquito y vuelve a caer, que sería algo totalmente indeseable, pero también posible, porque convengamos una cosa, todos estamos más o menos de acuerdo en que todo lo que hablemos de aquí en más es lo que se va a dar en determinadas circunstancias. Es decir, la situación actual, en tanto no empeore por cuestiones que hagan al virus, no empeore por cuestiones que hagan a caídas importantes de empresas, o alguna situación extraordinaria que se puede dar. De última, vos tenés que en este momento está todo el mundo pensando que la cosa va a andar muy bien porque vamos a tener una super soja. Sí, fenómeno. Ahora, la super soja la va a tener el Estado. Vos te vas a encontrar, mira, hace un par de días tuve que hacer Venado Tuerto y Rufino. Venado Tuerto no llovía, o no llovió. En Rufino la lluvia venía bien, es decir, espaciada, pero bien o más allá de los milímetros necesarios. Eso significa que a 90 kilómetros de distancia vos vas a tener a los que les va a ir bien, pero vos te vas a encontrar con un precio de la soja importante y cantidad, y lo que les va a ir mal, porque en todo caso cualquiera sea el precio de la soja, si pierden todo, multiplicás por cero, ¿entendés? Ahora, el Estado sí va a ganar. Ahora, el punto es que, teniendo en consideración eso que acabo de decir, todo el mundo piensa que la Argentina va a crecer alrededor del 5%, año contra año, 19 contra 20, que va con una tasa de inflación muy alta, no menos del 50%, con un dólar que se va a ir ajustando en términos de inflación, independientemente del 35% ese que ya se menciona en el presupuesto, yo creo que va a ser bastante más, también así que se estima que el dólar oficial puede subir hasta 130 y el paralelo, con una brecha que no debería ser menor al 100%, terminará el año en 260. ¿260? Eso, y bueno, termina el año. Ya te falta 11 meses y pico. Pero estamos hablando de 100 pesos. Inflación del 4% acumulativo, o sea, no te sorprendas. Ahora, insisto, en tanto
sucedan todos los acontecimientos positivos que prevemos, entre ellos el acuerdo con el fondo, que requiere una voluntad política especial. No porque es un tema demasiado complicado, sino que se complica por cuestiones ideológicas. Ahora, o sea, que la Argentina pueda pedir un crédito de facilidades extendidas al fondo, se lo va a dar el fondo. Y además, es muy probable que se empiece a pagar después de la finalización de este mandato. Sí. Con lo que vamos a decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si al final de cuentas los vencimientos, no con el fondo, sino los vencimientos con los bonistas, ahí incluyo a todos del exterior de la Argentina, empiezan a pagar renta, en algún caso amortización, en 2024. Y el bono más corto para finalizar es el 2029. O sea que acá el problema es claramente ideológico, pero no se puede superar. Ahora, yo le hago esta pregunta, doctor. Uno mirando a este gobierno, mirando lo que ocurre a nivel internacional, mirando que tenemos una soja buena que puede darnos 21.000 millones de dólares. Al cabo de esto, tenemos la posibilidad de un trigo que viene bien, pero que aparentemente el gobierno no entiende. La ida y la vuelta con el maíz. Es decir, la pregunta mía es, ¿el gobierno tiene puntualmente un proyecto económico de crecimiento y desarrollo para poder decir, de ahora en más, lo que estamos gastando en subsidios lo vamos a ir bajando para ir generando mayor puesto de trabajo? Porque si no, vamos a consumir los 21.000 millones de dólares de la soja para pagar subsidio, pero no generamos ni puestos de trabajo, no hay crecimiento, no hay desarrollo, y el país se va a agotar y va a terminar en algo que nadie quiere que termine. Te la hago cortita. Empiezo por el tema de la soja. Ojo, que los precios van a ser buenos, parece que van a ser buenos, sin duda, pero hay que ver cuál es la cantidad. O sea que hay zonas que están secas. Esas zonas van a producir muy poco. Consiguientemente, no tomamos el número del año anterior en toneladas y lo multiplicamos por los 500 y pico de ahora, o 600, si llega a 600 o algo más, porque ese cálculo no se va a dar. No gastemos, ahora, entonces no empecemos a gastar de antemano. Claro, que gaste a cuenta aquel que tiene un campo que le viene lloviendo bien, que no tiene maleza. Bien. Los privilegiados no los contemos. Contemos la media, y la media, te digo, no te va a dar en función de esa cuenta. Ahora, respecto de si el gobierno tiene o no plan económico, es probable que ellos crean tenerlo, en una de esas. Pero yo diría que efectivamente esto no es un plan económico, ni mucho menos. Esto es una administración gradual de los problemas a fin de intentar ganar elecciones al final del año, en octubre, y a partir de ahí ver qué pasa. Pero convengamos, yo quisiera que la gente entienda esto. El problema grave que tiene la Argentina es el tamaño de su Estado. Argentina tenía un determinado nivel de gastos. Ese nivel de gastos se pudo ampliar a partir de la super soja de Néstor. ¿Está? Lo que sucede es que ese era un gasto, el exceso, que se podía hacer mientras siguiera la super soja. Cuando se terminó la super soja, como el gasto que se eligió fue un gasto inflexible a la baja, nos encontramos con que el Estado, respecto del sector privado, creció a un nivel intolerable. Es decir, si vos pensás que desde el 29% de producto nos fuimos al 40, 41, 42, es una locura. Una cosa es que vos digas, el país hizo mucha obra, entonces el año que viene hace menos y arregla. Ahora, si el país aumentó los jubilados, pisó las tarifas, pisó el valor del dólar y después hubo que readecuarlo, entonces te digo, mirá, estamos en una situación difícil de componer. Y lo que yo veo es, insisto con el concepto, yo creo que volvemos o estamos en lo gradual. Me da la sensación de que nosotros tenemos que
bajar el tamaño del Estado, bajar la inflación y bajar los impuestos, creo que el gobierno piensa totalmente distinto. Es decir, ahí tenemos una discusión que va a ser eterna. En un minuto, doctor, en un minuto nada más que se me termina el tiempo. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que ve para la Argentina en los próximos 6-7 meses? Yo diría que este va a ser un año que debería ser mejor, complicadísimo para mucha gente. Para algunas ni lo van a notar, pero pensemos en esos. Y yo creo que a esos es a quienes hay que darles señales de que esto está mal, pero va a mejorar. Para eso el país necesita inversión. Para que la gente, los actores económicos inviertan, necesita confianza. Ahora, si vos me decís si este gobierno genera o no genera confianza, no tengo ninguna duda de decirte que no. De manera tal de que estos tipos se la van a ver bastante difíciles, no solo este año, sino para más adelante. Salvo que se dé un giro copernicano, que por lo menos en función de lo que uno ve y escucha, no está a la vista. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindó. Seguramente a lo largo del año vamos a seguir charlando de economía y ojalá que podamos hablar de un país en crecimiento. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos en comunicación con Norma López, colega, periodista y concejal del Frente para Todos del Partido Justicialista. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno. Escucharte y verte. Viste, a pesar de todo, viste, ahora nos seguimos viendo de esta manera. Es virtual, pero bueno, se logra. Bueno, seguro. Sí. Bueno, yo creo que nunca pensamos, que nos iba a cambiar la vida de esta manera, que una pandemia global nos iba a cambiar la vida de esta manera. ¿No es cierto? Sí, las consecuencias realmente son tremendas, ¿no? Porque, exacto. Por un lado tenemos las consecuencias sanitarias, las consecuencias económicas y las consecuencias de violencia, que son innegables, ¿no? Porque, digamos, claro, las brechas, hoy por hoy, digamos, se profundizan brechas, más en nuestro país que nosotros veníamos con 4 años de crisis económica, con un modelo económico y social, que bueno, nosotros estuvimos resistiendo, como es el modelo del macrismo, y ahora ese resabio económico, digamos, genera mucha mayor brecha a la pobreza que ya tenemos de arrastre, así que claro, realmente, digamos, es una situación, y además la cabeza, lo subjetivo. No exacto. que eso hablábamos antes fuera de cámara, lo subjetivo que nos marca una impronta y muchas veces nos inclina a la toma de decisiones. Claro, es cierto. Y los miedos. Y por ejemplo, en Rosario, uno de los problemas es el transporte urbano ahora, ¿no? Sí. Porque se cambió todo, porque hay muchas empresas que no pueden seguir, por la parte económica, y bueno, y la gente se queja de determinados barrios porque tienen que caminar, tienen que hacer transbordo. ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que ha sido una pésima decisión de nuestro intendente Pablo Hapkin. Nuestro bloque, el Frente de Todos PJ, junto con los concejales Eduardo Toñoli y Alejandra Gómez Sáenz, votamos en contra, fuimos el único bloque, los únicos 3 votos negativos, porque cuando el intendente nos pide el acompañamiento en lo que es la emergencia en el transporte, nosotros dijimos, por supuesto, la emergencia hay que acompañarla. Ahora, lo que él nos pidió no fue solamente una emergencia. Él pidió una emergencia con la potestad, la concentración de potestades para la modificación de la tarifa de transporte urbano de pasajeros, para la modificación de los recorridos y, por lo tanto, para la modificación unívocamente, sin el análisis de lo que significa, digamos, un servicio público como el transporte urbano, de los pliegos. Vos sabés que los pliegos los vota el Consejo. El Consejo ha introducido múltiples
modificaciones a los pliegos de acuerdo a la propuesta que llevó el Ejecutivo, en ese momento en manos de la ex intendenta Mónica Fein. Es inédito que se haya dejado de lado la posibilidad de opinar que tienen las vecinales, los vecinos en forma independiente y todo tipo de instituciones. Los recorridos, como los ha presentado, en la mayoría de los barrios significa que queden a expensas de mayor grado de inseguridad, porque el retiro de las unidades, una cosa es el diseño, decir, bueno, en la zona de la Siberia, que está la concentración de varias de las facultades que integran la Universidad Nacional de Rosario, en esta época de clases no podemos extender un recorrido ahí. Bueno, ¿cómo hacer para que la gente que vive en ese barrio, en esa barriada, cómo acceda y no quede a expensas de 6, 7 cuadras a manos de la delincuencia? Te digo, todo lo demás tampoco está muy bien en la ciudad. Así que yo creo que realmente lamento que no nos haya escuchado el intendente de la ciudad cuando nosotros le planteamos estos mismos argumentos que te estoy diciendo, porque además el 12 de noviembre del año pasado fue cuando se votó esta, no solamente que es una emergencia del transporte, es una emergencia pero donde mete la mano en los pliegos para modificar los recorridos, levantamiento de paradas, modificación de frecuencias, y además no es el acompañamiento de lo que necesita el vecino o la vecina. Ya veníamos con problemas en el transporte. Nosotros en ese momento le planteamos esto que te estamos diciendo, Lidia, que además era decirle, la emergencia del transporte va a significar un ajuste para el vecino y una consolidación del negocio para el empresario. ¿Está mal que el empresario consolide su negocio? No, pero no a expensas del de vecino. ajustar en la calidad del vecino. Claro, claro, lógico. Y otro tema que lo escuché y preocupa, creo, ese tema, de unos terrenos que están ubicados en Avenida Pellegrini, linderos al Cementerio El Salvador, a una parte del Cementerio El Salvador, que sería entre Francia, bueno, esos terrenos y Richieri. Son dos calles, Richieri y Suipacha, que para mí, bueno, las confundo, por eso, entre Francia. Bueno, y ¿qué pasa con esos terrenos que está todo tan discutido con lo que se va a hacer allí? Porque el Consejo Municipal como institución cambió su postura ahí. También son situaciones que tensan el diálogo con los vecinos. Es una zona que particularmente, hace varios años atrás, se modificaron las alturas en lo que es el Código Urbano de Edificaciones para toda la ciudad de Rosario, permitiendo en los distintos anillos, es decir, de la zona céntrica a la zona de la circunvalación, los distintos anillos que rodean al núcleo céntrico de la ciudad, la posibilidad de tener otras alturas, porque bueno, es cierto que hay que ir acompañando lo que significa la necesidad de construcción, la necesidad de acceso a vivienda de parte de la vecina y el vecino. Ahora, en esa zona se había definido que hay una particularidad, que es la particularidad que hay construcciones lindantes al cementerio El Salvador, donde allí los vecinos lo que plantean, y con justa razón, es que si le permitimos una mayor construcción en altura, lo que estamos haciendo es que pueden correr el riesgo de quedar encajonados, porque allí hay olores, hay otra volatilidad, el aire es de otras características, y donde los vecinos vienen planteando esta situación. Hace 2 años atrás, con otra gestión municipal, el Consejo impidió que ahí se construyeran, se lo digamos, sacó de la nueva normativa justamente por estas características, no por otra cuestión. Bueno, los argumentos de la gestión actual es que ellos no pudieron discutir la normativa 2 años atrás porque no estaban a cargo de la intendencia. La verdad que parte de la estructura municipal, primero que es falaz, es una falacia, digamos esto, porque es muy poco consistente. Segundo, se da por tierra un argumento que era un argumento muy fuerte de parte de los vecinos. Y tercero, que no tienen garantizado una mejor calidad de vida vecinos que son históricos en el barrio. Los que están por Francia. No solamente los que están por Francia, están por Richieri, que justo en el lindante, digamos, al paredón, digamos, sobre lo que es la plazoleta de la Madre, en esa estancia, que es lo lindante a uno de los paredones del Cementerio El Salvador.
y digamos sobre Pellegrini hasta Francia, digamos. Entonces, los vecinos tenían argumentos sólidos. Claro. Los concejales del socialismo y del Frente Progresista Cívico y Social son los mismos que no tuvieron ningún empacho en modificar así muy livianamente su voto ahora, ¿no? Entonces realmente es preocupante porque la institucionalidad del Consejo se ha puesto en riesgo. Claro. O sea que se va a construir ahí. Lo permitieron, digamos, por los votos. Votamos en contra algunos bloques, como ser uno de los bloques del PRO, nosotros que votamos en contra también, pero además estuvimos reunidos con los vecinos, y los vecinos, con esto que te estoy diciendo, esta parte histórica, que hace un par de años atrás habían ido al Consejo Municipal a hablar con todos los bloques, a hablar de la Comisión de Planeamiento, nuevamente fueron escuchados, pero ya una vez con la normativa votada. Así que estuvimos en contacto en las últimas horas. Les queda pendiente también una reunión con la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, que durante el transcurso de estos días se va a llevar adelante, así que espero que puedan ser escuchados para poder tener también, porque allí, digamos, son propiedades, es su vida, es gente histórica que vive en el barrio. Claro, lógico, sí, sí, por supuesto. Y otro tema que conmueve a Rosario y nos hace quedar mal, porque uno habla con alguien de otra provincia y dice, no, a Rosario no voy porque me matan. La inseguridad. La inseguridad está en todo, ¿no? Está desde las motos que andan sin casco, de a dos, y que te arrebatan como quieren las cosas, pasando a velocidades extremas, pasando los semáforos en rojo. Todo eso no se ve, no queda, ocurre. Ocurre cotidianamente y ocurre Sí. con muchos niveles de violencia, que yo creo que es una de las consecuencias también de la pandemia, porque digamos la pandemia, las medidas sanitarias contra la pandemia, que fueron en un momento un aislamiento social preventivo y obligatorio, recordarás en lo que significó los primeros meses, Sí. entre marzo y junio del 2020, que estuvimos, digamos, más encerrados en nuestras viviendas, por lo tanto, Claro. también territorialmente, las disputas territoriales, la delincuencia bajó en ese momento. Claro. Y no hubo alguna disputa. Claro. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que ahora, digamos, hay tensiones, pero además hay una tensión, yo en esto también quiero ser clara, todas estas situaciones tienen que ver también porque hay una tensión muy grande entre lo que significa la política del gobernador Omar Perotti, que su compromiso al asumir el gobierno provincial fue justamente el combate a las mafias, el combate a las organizaciones delictivas, y que a partir, digamos, de esta declaración de guerra hemos tenido, digamos, que la delincuencia se ha apropiado Claro. de parte de nuestra Claro. calle. Esto no significa ser indulgente con la mirada que tenemos acerca de la seguridad. Nosotros necesitamos de mayores políticas, de más políticas, las políticas que los proyectos que ha presentado el ministro Saín para que fueran sancionados por la legislatura provincial. Realmente son grandes proyectos muy importantes que van a cambiar el perfil de la policía, esta institución que nosotros necesitamos recuperar para Sí. poder tener confianza en Lógico. aquellos que nos cuidan, pero que es cierto que en esta instancia nosotros necesitamos también de trabajar más en conjunto con los vecinos y vecinas, que sin lugar a dudas saben perfectamente en dónde está cada una de las Claro, situaciones lógico. de violencia y de economías delictivas. Norma, ahora ya me está haciendo seña que se nos termina el tiempo. En un segundo. Este año se termina tu mandato. Sí. ¿Qué pensás hacer? Vamos a seguir. ¿Vas a seguir en política? la ciudad ¿O vas a de- volver al periodismo? Esto, voy a seguir militando, el periodismo siempre lo tengo en mi corazón y cada 2 por 3 tratamos de hacer algunas cosas. Voy a volver en cualquier momento al periodismo también, pero vamos a seguir militando y seguramente este año nos encontrará siendo protagonistas de algún modo. Bueno, macanudo. Muchísimas gracias, Norma, por esta Gracias. comunicación. Ya nos veremos Gracias a pronto. ustedes. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, seguimos con más Jaque Mate y un corte comercial.
La Municipalidad de San Lorenzo acompaña a la industria cultural de la ciudad con Reactivarte, un ciclo de eventos por streaming que promociona y reconoce el talento de los artistas locales. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, el rosarino Gabriel Chumpita. Y un tema fundamental para todos los rosarinos, el tema de la ola de violencia y la ola de muerte que estamos sufriendo ya desde hace varios meses y que se acrecienta día a día. Chumpita, bienvenido a Jaque Mate, gracias. Primero, feliz 2021 y gracias por estos minutos que vamos a hablar con usted. Muy buenas noches, gracias por esta entrevista y obviamente también feliz 2021 para todos ustedes y para toda la producción y todos los televidentes. Bueno, ha hecho una presentación, ha hecho un pedido al gobierno de la provincia de Santa Fe con esto de tolerancia cero y además la intervención de fuerzas especiales federales para poner fin a esta ola de, como bien decís vos, de inseguridad y violencia que está viviendo la Argentina en este marco de narcocriminalidad. Así es, nuestra propuesta tiene que ver con esta problemática que sufrimos todos los santafesinos, con esta problemática que es la inseguridad y que obviamente es conocida por todos, pero lamentablemente ha tenido muchísimo análisis, muchísimo diagnóstico, pero pocas soluciones por parte del gobierno provincial puntualmente y también del gobierno federal. En ese sentido, nosotros hemos hecho algunas propuestas y hoy también estamos reforzando la idea de una intervención federal, el apoyo o el incremento de fuerzas federales, ya sea Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, en el territorio de la Ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia. Pero hoy no están interviniendo. ¿Hoy no están interviniendo? Hoy hay una presencia federal, pero que no es coordinada, lamentablemente, con la policía de la provincia de Santa Fe. Hay una presencia estable y mínima, y nosotros lo que estamos solicitando son refuerzos e incrementar el patrullaje y la prevención territorial puntualmente. Han cambiado los escenarios de victimización en lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con la seguridad urbana. Ha cambiado lo relacionado a la violencia. Hoy los hechos delictivos se realizan con muchísima más violencia que en tiempos anteriores. Ha cambiado la franja etaria de los delincuentes, con lo cual esto lo hace mucho más complejo y por eso ahí tenemos un debate que hay que dar en breve y me parece lo más justo, que es la baja de imputabilidad. Es un debate que hay que darlo en la Argentina y también estamos ante un problema que es la sofisticación por parte de las bandas narcocriminales que azotan a la provincia de Santa Fe. Esa sofisticación supera ampliamente a las estructuras estatales y por eso nosotros necesitamos y por eso nosotros pedimos el apoyo de las fuerzas federales. Ahora, primera pregunta. Las fuerzas policiales de Santa Fe hoy responden al gobierno, responden políticamente al gobierno, a su base de decisión. Bueno, primero lo que considero en términos de seguridad es que hay que tener una política criminal bien determinada, que esto supera ampliamente a determinado color político. Por eso es necesario hacer un gran acuerdo, un gran pacto social de consistencia que permita una política criminal acorde con las necesidades de la provincia. Hoy eso no existe, lamentablemente. Y lamentablemente tampoco hay mucho diálogo, o casi nada de diálogo, entre lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, entendiendo que hace ya 2 meses y medio, casi 3 meses, que no hay ministro de Gobierno, que sería el interlocutor básico para este tipo de relacionamiento. Entendemos que el ministro de Gobierno, al mando de la penitenciaría o del sistema penitenciario, tiene que coordinar distintas acciones legislativas para poder solucionar los problemas. Problemas que el mismo gobierno los presenta que parten desde el sistema penitenciario, problemas que parten desde las prisiones. El gobierno dijo que más del 80% de los delitos graves partían de la penitenciaría, con lo cual acá estamos viendo la importancia de un relacionamiento político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo más importante es el relacionamiento inteligente con la fuerza. Y aquí voy a tu pregunta, con la fuerza policial, uno de los 5 ejes que componen un sistema integral de seguridad. Siempre se cargan todas las tintas contra
la policía, parecería que la policía es el mal de todo. Y la verdad que no es así. La policía es la columna vertebral del sistema, pero también existen otros ejes marginales, como bien mencionaba, el sistema penitenciario, el sistema judicial, y también el eje legislativo y el eje social, que a mi entender es el más importante. Bueno, ahora vamos a esta pregunta. Yo hace mucho tiempo que venía hablando desde el programa, inclusive desde la página del programa de Jaque Mate, acerca de la llegada de una narcocriminalidad internacional. Hablé de los colombianos, hablé de los mexicanos y hablé que ya hacía tiempo que teníamos peruanos, bolivianos y paraguayos operando en la provincia de Santa Fe y en territorio de la República Argentina. ¿Vos creés que este gobierno, como los anteriores, no ideologizan la seguridad y hacen de que, a ver, tratemos de no meternos demasiado, pero no van al meollo de la cuestión, que es la narcocriminalidad vinculada a la política, vinculada a los jueces y vinculada también a los legisladores bancando campañas? Bueno, puntualmente, y haciendo referencia a tu pregunta, lo primero que hay que trabajar a nivel nacional es sobre una política migratoria realmente seria, que hoy lamentablemente la Argentina no la tiene. Recién mencionabas colombianos, mexicanos, peruanos, paraguayos, bolivianos, etc. Te lo digo como hijo de peruano. Mi padre ya hace más de 60 años que está en la Argentina y le ha dado mucho a la Argentina. Ha sido un gran médico cirujano, pero veo en estos países limítrofes que entienden que en la Argentina hay ciertas posibilidades que se relacionan con lo judicial, se relacionan con lo delictivo, se relacionan con las penas, se relacionan con muchas posibilidades que permite hoy la Argentina por esa cuestión y por esa ideología que vos mencionabas, que encuentran un lugar de accionar. Está más que claro que la narcocriminalidad es un delito transnacional, que no tiene que ver con las nacionalidades, pero sí tiene que ver con los países que son más permeables a que esto suceda. La Argentina es un país totalmente permeable, sobre todo en el último tiempo, en épocas del gobierno de Mauricio Macri, al mando Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad, se habían logrado bajar todos los índices delictivos. No me refiero solo a homicidios, porque siempre se mide los homicidios dolosos, pero nosotros hoy tenemos que ver que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en la provincia en general, están apareciendo nuevamente delitos que ya habían frenado en los últimos años. Me refiero a secuestros, me refiero a entraderas, a salideras bancarias, ni que hablar del arrebato de los motochorros y demás cuestiones. Por eso nosotros estamos hablando de estos circuitos criminales que hay que abordar, obviamente, entre la policía de la provincia de Santa Fe y las fuerzas federales. Ahora, vos sabés que, y perdóname que te tutee, ¿no? Vos sabés que yo veo que no hay, es como, a ver, hay como una especie de relato, como si fuera un partido de fútbol, pero lo que no veo es la acción en contra de eso. A ver, ¿dónde vi la acción en contra de eso? En Brasil, en la favela de Brasil. Y el que estaba a cargo de ese gobierno era Lula da Silva. Y no tuvo ningún problema de mandar todas las fuerzas federales a romper con las principales bandas narcocriminales que operaban en Río de Janeiro. Acá veo que o le tienen miedo o están demasiado vinculados y el hecho de ponerlos a la luz del día y a más de uno no le conviene, quizás. Bueno, cuando vos haces mención de cierta vinculación, yo creo que hay una infiltración, no solo en las estructuras policiales, penitenciarias, también judiciales y políticas, obviamente. Esto sucede en todo el mundo. Lo he visto en varios países de Centroamérica, en donde se terminan cartelizando algunos municipios, y eso es lo que hay que impedir que suceda, hay que tratar de frenarlo. Como Rosario. ¿Cómo? Como Rosario. Bueno, hay que impedir que esto suceda, porque ahí ya estamos en un problema gravísimo. Siempre menciono los estadios del narcotráfico, que son filtración, penetración y copamiento. Rosario, la ciudad de Santa Fe, la provincia en general, la provincia de Santa Fe está copada por el narcotráfico. Tenemos que impedir avanzar sobre el tercer o cuarto, mejor dicho, escalón, que es la cartelización. En ese sentido, creo que hay muchas acciones que se pueden realizar. La primera tiene que ver con la prevención, y la prevención no se relaciona puntualmente con la policía. La prevención se relaciona con lo social, con la inclusión, con la educación, con lo cultural, con el deporte. Eso es una verdadera prevención. Lo otro
ya es una cuestión de policiamiento, como se dice en el mundo. Es una tarea tanto estratégica, táctica como operativa por parte de la fuerza policial, que hay que llevarlo dentro de una política criminal. Pero vuelvo al principio, en la provincia de Santa Fe lamentablemente no tenemos una política criminal, no tenemos una determinación o planificación estratégica, y mucho menos tenemos una coordinación interdisciplinaria que nos permita llevar adelante esa política. Cerrando, de seguir así, ¿cuál va a ser el destino de la provincia de Santa Fe en cuanto a la narcocriminalidad y puntualmente a la ciudad de Rosario y sus alrededores, donde hoy vemos que lo que vemos por televisión se ve acá en Rosario, en vivo y en directo, como por ejemplo motochorros o sicarios en moto matando a diestra y siniestra? Siempre intento o trato de ser positivo cuando hablo de estos temas, pero ser positivo no implica que uno no sea realista y no diga la verdad. Yo hace algunos años dije que iban a aparecer personas, lamentablemente, colgadas de los puentes de circunvalación en la ciudad de Rosario, como sucede en México, como ha sucedido en su momento en Colombia. Esto no ha sucedido, pero ha sucedido cosas similares. Gente descuartizada en contenedores de basura, ha aparecido cadáveres flotando en el río Paraná, con lo cual esto va camino a lo que se puede decir la antigua Medellín. Yo creo que estamos a tiempo, yo creo que se pueden hacer cosas. Yo creo que el gobierno, tanto nacional como el gobierno provincial, tienen la posibilidad histórica de convocar a todas las fuerzas políticas y poder trabajar en una verdadera política criminal. Ahora, si seguimos en este camino, obviamente vamos a seguir empeorando. No lo digo yo como una opinión, ni político ni como ciudadano, lo dice la seguridad objetiva, lo dicen las estadísticas, lo dicen las mediciones y lo dicen obviamente los distintos índices delictivos. Lo que yo estoy manifestando es seguridad subjetiva, las percepciones. Esto es una percepción, un pensamiento. Esperemos poder darlo vuelta, obviamente. En 20 segundos, porque se me termina el tiempo. Marcelo Say, secretario de Seguridad, ¿tiene la capacidad suficiente como para hacer frente a esta situación? Creo que es una persona muy preparada en cuanto a lo teórico, es una persona que hace muy buenos análisis diagnósticos. La verdad que no ha demostrado, bajo ningún punto de vista, conducción, no tiene un relacionamiento inteligente ni con la fuerza, ni con la política, ni con ningún actor de la provincia de Santa Fe. Lo primero que tendría que hacer el ministro es estar en la provincia y a partir de allí generar un relacionamiento político, institucional e intentar sacar adelante a la provincia. Diputado, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Seguramente a lo largo del año vamos a seguir charlando sobre y lo que se viene ahora, que es también la parte de elecciones en la provincia de Santa Fe, pero a nivel nacional. Será un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Al principio podía estar todo el día dando vueltas, pero tuve que frenar un poco. Ya no me da la nafta para tanto. Llegué mucho más lejos de lo que pensaba. Por eso necesito bajar las revoluciones. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Sielas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos en comunicación con el psicólogo Miguel López. ¿Y qué tema? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo es la experiencia de estar internado con COVID y después? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo muy bien, muy bien. Y más después de esa experiencia, ¿no? A ver, bueno, o sea que vos vas a contar tu experiencia y cómo la pasaste. ¿Cómo utilizaste todas mis técnicas? Exactamente. Y fundamentalmente, ¿qué hay que hacer? O sea, yo estuve internado 15 días en mi casa y después estuve internado 5 días en un sanatorio de acá, que no le vamos a decir el nombre, porque bueno, me atendieron muy bien. Estuve en una sala, digamos, en un piso preparado para el COVID. Ajá. Pero fundamentalmente lo que yo puedo decir es que, digamos, ¿qué uno pierde
Porque de pronto yo fui para hacerme una placa y terminé internado, por ejemplo. Claro, claro. Y el protocolo que se realiza, digamos, que se tiene adentro, por lo menos de ese sanatorio, es que, por ejemplo, las enfermeras tienen una función y hace determinadas cosas. Pero digamos, las personas que limpian o que llevan la comida, digamos, en general no se cruzan. Claro. Es bueno, digamos, saber, digamos, que el sistema hace, digamos, que busquen el menor contacto, por ejemplo, entre el paciente y las personas que ayudan. Claro, claro. Y fundamentalmente lo que hicieron ahí es, digamos, hacer un acompañamiento, porque el proceso, digamos, lo hace la misma persona. Yo en este momento digo que la vacuna que yo tengo es la mejor vacuna, que es la vacuna argentina. Y toda la gente me pregunta, ¿por qué la vacuna argentina? Y la vacuna argentina es hecha por uno mismo. Claro, claro. Entonces, porque te quedan los anticuerpos. Por supuesto, creo que 8 meses, algunos dicen menos, algunos dicen más. Según la cantidad. Yo creo que lo que quiero transmitir a las personas, que el punto número 1 es tranquilizarse. O sea, perderle el miedo al miedo. Claro, difícil. Cuando estás ahí adentro y estás solo. Claro. Generalmente estás solo. O puede haber un compañero. Yo después, al final, los dos últimos días, fui, digamos, me pusieron, digamos, una persona digamos, a la misma habitación. Pero en general estás solo. Claro. Y lo único que se te da es, en el caso que yo, como me descubrieron que tenía una neumonía, me dieron antibiótico, corticoide a pasto, que eso cambia, no se tiene que asustar porque le cambia todo, la presión arterial, cambia, si bien te ayuda a mejorarte, me apareció una diabetes, propio, digamos, de la medicación, antialérgico o antihistamínico. Claro. Y después te agregan, digamos, una pequeña cánula por digamos, en la nariz. La bigotera. La bigotera, que lo que te da es eso, oxígeno. Claro. Entonces, yo estuve 2 días con eso. Y te ponen como un collarcito, digamos, que te permite mover, digamos, las mangueras para que puedas ir al baño y demás. Claro. Pero, digamos, fuera de eso, en realidad, lo que te cura es el mismo cuerpo. Hacer el proceso, se sabe cómo atacar al COVID, y lo que ayuda es la tranquilidad. Y en lo posible, la gente que tenga COVID, que se lleve el celular. Porque aunque uno no interaccione, digamos, con la parte externa, lo bueno es saber que uno tiene un cierto control, porque una de las cosas que sucede, y que ayuda mucho a la gente, es perder el control de la vida. Claro, eso. El celular te ayuda, digamos, a tener ese vínculo con lo externo. Claro, claro. Claro, es importante, porque aparte tenés que saber, bueno, vos sabés manejar la mente, manejar las cosas, pero no todo. Bueno, yo meditaba, me reforzaba, digamos, recordando los buenos momentos de la vida de uno, los viajes. Buen consejo, ¿ves? Eso es mantener la mente ocupada, no la mente preocupada. Sí, Mirá, sí. Yo participé hace muchos años de los primeros talleres en prevención al SIDA. Ajá. En ese tiempo, quien tenía un diagnóstico de SIDA, antes de los 5 años moría. ¿Por qué? Porque en realidad las personas que tenían un diagnóstico de ese tipo, como hepatitis B, por ejemplo, muere más gente de hepatitis B que de SIDA, en la actualidad. Sí. Entonces, cuando tú tenías ese diagnóstico, era tan grande el miedo que preparaba, digamos, tu sistema inmunológico, no para ayudarte en ese proceso, digamos, de cura, o por lo menos, digamos, de estabilidad, porque
yo creo que lo que se ha llegado, digamos, en el caso del HIV es la cronificación de la enfermedad. Claro. Bueno, eso, la cronificación quiere decir porque hay gente de 30 años, 25, 30 años que tiene SIDA y, digamos, y sobrevive. Y sobreviven, sí, sí, ahora sí. De la misma manera, digamos, que con la hepatitis B. Porque la hepatitis B también es mortal, como cualquier enfermedad que se te complica. Claro. Entonces, mientras la gente ataca lo sintomático, porque en última instancia, cuando te dan una medicación, suponete, te sube la... yo, por ejemplo, creo que el máximo que llegué de temperatura 38 grados. Nunca tuve más de 38. Claro, está bien. Entonces, pero eso, pero eso me deprimía, digamos, físicamente. O sea, claro, me sentía mal. Y el que no está... Entonces, claro. ¿qué hace? Ahí se te da un paracetamol. Sí. O sea, generalmente ingresaba paracetamol. Claro. Pero lo que tratan es de ir trabajando los síntomas, porque si cuando apareció la diabetes me pusieron insulina. Entonces, lo que hace es trabajar los síntomas para que el cuerpo se recupere. El cuerpo tiene una información genética de máxima complejidad en donde está asociada a la salud. Entonces, si uno deja que el cuerpo, digamos, se tranquilice y haga su trabajo, el cuerpo reacciona, en general reacciona bien. Salvo aquella persona que tiene, bueno, ya persona de riesgo. Yo soy una persona de riesgo. Claro. Y soy una persona de riesgo porque tengo presión alta, estoy operado, digamos, sabés que me cambiaron una válvula, o sea que la resonancia magnética, nadie se tiene que hacer, digamos, con una válvula, más de las viejas. Las nuevas puede ser, pero yo mi válvula me la pusieron en 2003. Así que mirá si es viejita. Bueno, claro, de eso no me voy a morir, pero no me tengo que hacer una resonancia. Ahí tengo que hacer una tomografía. Claro. Yo, una cuestión de, digamos, se le pasó por alto las personas que leyeron el protocolo para hacer una resonancia, porque me indicaron una resonancia, estaba ya en el resonador y me preguntan, ¿usted tiene una prótesis? Sí, le digo, sí, tengo en la boca, y le digo en el corazón, ¡ay, no! Dice el pobre pibe, que era jovencito. Menos mal. Se asustó. Claro. Ahora, vos fíjate. Bueno, digamos, o sea, que lo esencial es saber manejar la mente y recordar buenos momentos y estar alerta. Bueno, ayuda totalmente. Claro. O sea, si uno piensa que la temperatura que tiene, así sea poco, es terrible, esa es la información que uno le manda al cuerpo. Claro. Eso se llama profecía autocumplida. Eso. Es cierto que los viejos, y yo me considero viejo, digamos, en general podemos tener una gran infección y con poca temperatura. Mi mamá, por ejemplo, tenía una neumonía, pero galopante, y no tenía fiebre. Y se le pasó de largo a la enfermera digamos, y a los médicos. Claro. Nos dimos cuenta, cuando ellos se dieron cuenta ya estaba avanzada la enfermedad. Claro. Entonces, lo que quiero decir, que uno tiene que saber, tiene que tener información. Es bueno tener información, pero información para ayudar a ese proceso. No para ponerse... Claro, no, está bien. Bueno, lo importante es, Miguel, que te recuperamos, estás de nuevo aquí, ya podemos seguir charlando y podés seguir aconsejando sobre este tema. Por eso, primer paso, aceptar la enfermedad, aceptarla, y confiar en el sistema inmunológico. Y que los médicos, por suerte en Argentina, están muy bien preparados, digamos, para asistir, digamos, en la coyuntura sintomática del momento, de la hora actual. Bueno, te agradezco, Miguel, te agradezco y sé que esto va a ayudar porque es alguien que estuvo internado y que estuvo allí. Te agradezco muchísimo. Y que fabricó una de las primeras vacunas argentinas. Bueno, gracias, Miguel. Hasta dentro de 15 días. Vamos a un corte comercial y el cierre de Jaque Mate.
La Municipalidad de San Lorenzo acompaña a la industria cultural de la ciudad con Reactivarte, un ciclo de eventos por streaming que promociona y reconoce el talento de los artistas locales. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Bueno, ya hemos llegado al final, ya hemos hecho todo un programa que, como siempre, Lidia, esperemos que guste. Exactamente, espero que les haya gustado, que haya sido de vuestro interés y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate porque nosotros no nos vamos de vacaciones. Chao, hasta el sábado que viene. Decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero y hablar es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me